Siempre nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el ser y el sentir de los uruguayos? Para Daniel Vidart, antropólogo, docente e investigador, no existe una identidad nacional maciza e inconmovible. Ella se va construyendo como las nubes, y como las nubes, es maleada por el viento de la vida social, por las tempestades políticas, por las imperceptibles brisas que soplan desde el cuadrante de la cultura. A través de su obra surge el testimonio vivo del indio, del gaucho, de la campaña, del negro y del inmigrante, conjugados en la compleja trama sobre la que se va edificando nuestro ser nacional. Yo me considero no un hombre del interior, sino un uruguayo que ha tenido no la virtud, sino la oportunidad, ¿no?, de conocer ambos hemisferios del país. Generalmente desde Montevideo se interpreta el país a través de los valores intelectuales, de la civilidad, de la academia, ¿no? Pero el país es mucho más que Montevideo, ¿no es cierto? Es un complemento de Montevideo. Y yo tuve la fortuna de nacer en el interior, soy de Paysandú. No pasé muchos años en Paysandú, vine tempranamente, pero como mi padre era representante nacional, él fue 2 veces diputado por Paysandú en las épocas de Don Pepe, era de aquellos viejos vallistas, ¿verdad?, que tenían un sentido muy particular del país, de la cosa pública, y viajaba a menudo, tan a menudo viajaba desde el sur, porque él estaba en Montevideo, que llegué a ir a la escuela, ¿verdad? Y cuando terminó su labor legislativa, él era profesional, se radicó en Sauce, en Canelones, y ahí estuve hasta los 26 años, hasta cuando me casé, viajando a Montevideo, estudiando en Montevideo, pero siempre haciendo vida de pueblo rural o lo que mi padre planeó para que conociéramos el país, y yo siempre lo reconozco en todas las entrevistas y libros y artículos, lo digo, que quiso hacer de nosotros unos buenos uruguayos, y el buen uruguayo nace cuando se conocen los paisajes y los hombres que los han hecho, es decir, cuando se va al interior del país, ¿verdad?, a la matriz de la patria. Y la recorrimos de una manera intensa, a caballo, en automóvil, durmiendo en el basto, carpeando, en fin, de muchas maneras. Y eso me dio una visión muy rica del país. Luego la tuve de América y del mundo, lo cual me ayudó a situar más el país. Pero toda mi vida intelectual, toda mi vida de curioso impertinente, de preguntador incesante acerca de quiénes somos, cómo somos los uruguayos que antes fuimos orientales, ¿verdad?, porque antes fuimos orientales, y por esa orientalidad es que empalman las dos líneas que no combaten, sino que dialécticamente se complementan en mí. Por un lado, el ancestro vasco, tú ves que ando de chapela, en invierno tempranito ya me calzo la chapela, que es la boina vasca. Tengo un ascendiente vasco muy acentuado a través de mi padre, que era Vidart, entre caminos, vide arte. Baratzábal, mi madre, que quiere decir huerto ancho. Zabala quiere decir ancho, amplio. Zabala, don Bruno Mauricio, quiere decir ancho. Pero por otra línea, como tú me decías recién, a través de mi padre, a través de la madre de mi padre, que era bisnieta de Artigas, tengo un ascendiente criollo muy hondo. Pero no olvidemos que también Artigas era descendiente de españoles, que él era un criollo, pero tenía también su rama, esto no sé si lo saben muchos uruguayos, que empalmaba con una ñusta incaica. Una cosa curiosa, ¿verdad? Y mi ascendencia por el lado de Artigas, a través de los Marote, es que tuvo él en el arroyo de la China, del lado de la Argentina, con una mujer cuyo origen se desconoce. Realmente los historiadores no saben si era
o correntina, o paraguaya, si era indígena, si era mestiza, se sabe poco, ¿verdad? Una hija que llevó a purificación y que el padre Monterroso le enseñó sus primeras letras. Ella hablaba del padre Rosso y que le contó su vida, que estaba muy interesado por ella, el general Antonio Díaz, que hizo su biografía, María Escolástica Centurión. ¿Por qué? Porque cuando se va a Artigas, derrotado para el Paraguay, se la entrega a un matrimonio centurión que le da su nombre, ¿verdad? Bueno, daría para mucho más, es una historia familiar larga que me entronca con un espíritu prestigioso como es el de Artigas. Había y sigue habiendo devoción familiar por la figura de Artigas, lo cual no impide que mi formación de antropólogo, de historiador, porque me considero un historiador y le quiero hacer un homenaje a quien me formó, lo digo en mi último libro, fue el doctor Felipe Ferreiro. El doctor Felipe Ferreiro era un sabio. Estoy trabajando en un libro que tiene ya 2 tomos, se llama La trama de la identidad nacional. Va a aparecer el tercero, se ha demorado mucho, ya está pronto, ya está hecho, pero como he metido algunos de por medio, se ha demorado. Ese es el gran tema el que tú has planteado. Y era el que justamente conversábamos siempre con el doctor Ferreiro. El doctor Ferreiro que nos debió, y yo me permití con una desvergüenza que ahora me reprocho, exigirle que escribiera más. Doctor, usted es un sabio, ¿por qué escribió tan poco?, le decía. Era una eminencia que escribía poco. Y nos decía, y tiene un folleto luminoso, demostrando que antes de que apareciera la ciudad de Montevideo, que se le llamaba el presidio, porque era justamente un reducto represor, enfrentado al campo, que era del indio, que era del faenero, que era del portugués, ¿verdad? Una bivalencia entre Montevideo y su campana. El doctor Ferreiro habla de la campana, es decir, la jurisdicción de Montevideo, donde estaban las estancias, las pequeñas estancias, porque eran 2000 cuadras nomás, y chacras, ¿verdad?, en el Miguelete, frente a los grandes latifundios de la banda oriental, donde estaba justamente otro mundo, el mundo del hombre de a caballo, el mundo de la desmesura hípica y épica, era la banda oriental. Y muy poco poblado, tan poco poblado que justamente estaba viendo el otro día de las aproximaciones estadísticas a lo que sucedía en el año 1830, al norte del Río Negro, que era el departamento de Paysandú, que abarcaba todo, ¿verdad? Habían 7000 personas en el año 1830. Y en el Uruguay, 75.000. Es decir, qué poca gente. Pero de todas maneras, esos acentos son claros. Por un lado, el hombre ecuestre, el hombre de la visión hípica y épica, como te decía a ti, el hombre de la estancia, y fuera de la estancia, fuera del campestre que decía Sara, está el paseandero, el mozo suelto. Artigas nunca habló de gauchos, porque gaucho era una mala palabra, era el ladrón, era el abactor, era el forajido. Bueno, el forajido significa que está fuera de los ejidos. El que está fuera del ejido es un forajido. De todas maneras, en nuestro campo había otra dimensión, otra concepción cultural, que la española. Era criollo el campo. El campo era criollo, era mestizo. La unión del español y su hijo, porque se llama criollo en América, y lo dice Garcilaso de la Vega, el historiador, el hijo de extranjeros. Se empezó a emplear la palabra criollo con los negros. Los negros a sus hijos le llamaban, y en Brasil, crioulo, criado aquí, críos de América, ¿verdad? Y luego pasó a los españoles de Indias,
que eran justamente los hijos españoles, decían españoles y luego fueron criollos. Bueno, hay un mundo criollo enfrentado al mundo hispánico, ¿verdad? Y eso se da en 3 etapas que justamente son la tesis que estoy desarrollando. En un primer momento, en la banda oriental, que podríamos decir que va hasta la constitución del Estado, ¿verdad? Y un poco más, en 1830, existe una cultura, una etnia, vamos a llamarla así, triétnica. Son 13 etnias que se mezclan. Había mucho indígena acá, mucho más de lo que se supone, pero no eran charrúas. Los charrúas no se mezclaban con la población criolla. Se mezclaban los descendientes de los misioneros, o mejor dicho, aquellos misioneros que cuando se rompen las misiones por la Real Pragmática de Carlos III de 1767, se vienen, hay documentos, ¿verdad?, de los propios padres. 15.000 entran a la banda oriental, que era mucho más grande, por cierto, ¿verdad? Y 15.000 se meten en la Argentina. De esos 15.000 que entraron, guaraníes, destribalizados, acristianados, tecnificados por la cultura de Occidente o la civilización de Occidente, porque tenían muchos oficios, esa gente entra al Uruguay. Paysandú estaba lleno de misioneros, ¿verdad? Inclusive fue fundada por indios misioneros. Y ese trasfondo indígena tan intenso, la participación del negro, que también no era como en la América tropical, porque aquí no se necesitaban tantos brazos como en la zona del azúcar. En la estancia o en la ciudad había pocos negros, y estaban en proporción con la población del país también, ¿no? Pero hay una mezcla entre 3 grupos, que son los españoles, descendientes de españoles, indígenas, fundamentalmente guaraníes, y los negros. Este mundo criollo se va a ver sacudido, yo le llamo paleocriollo porque es el criollo antiguo, por las inmigraciones a mediados del siglo XIX, antes ya comienzan, ¿verdad?, por los años 30, empiezan a venir europeos. Y los que vienen justamente primero y de manera casi torrencial son los vascos de Iparralde, mis antepasados. Iparralde y Egoalde son las 2 zonas que están del lado del norte y del lado del sur. Ipar norte, Ego sur, Alde del lado de, Elizalde del lado de la iglesia. Todos los aldes que hay son del lado de en euskera. Entre esos vascos, que llegan tantos y tantos, hay hasta 19.000 en Montevideo, cuando Montevideo tenía 40.000 habitantes, fíjate. Luego se van para Buenos Aires, en fin, se van para el interior. Ahí, a partir de esa época y durante todo el siglo XIX y principios del XX, hay una enorme cantidad de afluencia de gentes que se han llamado por parte de Darcy Ribeiro trasplantados. Es el mundo del trasplante europeo que fue torrencial. Fíjate de que en el año 1825 el Uruguay tiene 72.000 habitantes. En el año 1950 tiene 2.500.000, 2.400.000. ¿Qué sucede? Que se multiplica por 32 la población. En ningún país de América sucedió eso. Creo que en Argentina, que fue muy grande, la multiplicación fue por 28 por 30, y acá fue por 32. No es justamente el crecimiento vegetativo, es la inmigración italiana, la inmigración española. Y tiene un peso enorme en la creación del Uruguay neocriollo, ¿no? Porque los hijos de esos inmigrantes se harán criollos. Quiere decir de que la profunda tristeza que hay a veces y nostalgia del uruguayo no es, como alguien dijo, la tristeza del charrúa, porque cuando reciben a Pedro López de Sousa, él registra que lloran, ¿verdad? Que no eran charrúas, que posiblemente fueran beguáes.
No, no es eso. Es un país de nostálgicos. El siglo XIX fue un país de gente que tuvo que dejar la patria y que siempre le estuvo rememorando. Y esa vena de melancolía ha quedado dentro del uruguayo. Somos tristones, no somos un país que canta en conjunto. El tango se canta sola, es el país del silbido, ¿verdad? Antes, ya se perdió. Cuando tú sentías una tonada, un silbido, era esa forma personal de llevar en ese silbido la nostalgia de una música perdida, pero que estaba en el corazón del hombre. Y el tercer Uruguay, después de la Segunda Guerra Mundial, es el post-criollo, donde penetra, mediante el aluvión también cibernético y de los mass media y de la tecnificación, el mundo entero a borbotones, ¿verdad? Y en nuestra música, tú lo sientes hoy a un creador musical contemporáneo y vas a ver presente cómo está el rock, de alguna manera, y en buena hora, porque se planetiza la cultura y el mundo entero se va haciendo un hogar común, a veces un hogar muy malo, con pasajeros de tercera. Este planeta, esta nave espacial Tierra tiene pasajeros de primera, de segunda y de tercera y tal vez de cuarta, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay un fenómeno de globalización que tiene ventajas y también desventajas. Una de las respuestas a las desventajas de la globalización es la intensificación de las búsquedas de las identidades nacionales, en lo cual estamos nosotros, y que se llega a exageraciones a tal punto de decir que somos charrúas. No, no somos charrúas. El charrúa representa uno de los grupos más heroicos, ardidos y honorables dentro de las etnias humanas, ¿no?, indígenas que había aquí, de los aborígenes, porque defendieron incansablemente su territorio, ¿verdad? De todas maneras lo defendieron. Tenemos herencias que hay que reconocer y que es, para mí, como hombre rioplatense, me siento complacido que existan esas herencias. Lo importante es que en este taller cultural hemos recreado esas herencias, le hemos dado un sentido peculiar, la hemos adaptado al medio, a nuestras formas de ser, ¿verdad? No hemos creado un sistema de señales solamente inteligibles para nosotros. Es un sistema de señales que se fundamenta en los valores que vinieron realmente del viejo mundo. Porque si hay algo que es español, es el hombre de campaña, que tiene incorporado a su lenguaje el ancina, el mesmo, una serie de voces o formas de hablar que los criollos o los criollistas se creen que son nuestras. No, son españolas, absolutamente españolas. De manera pues que reconozcamos esa gran herencia. Yo siempre distingo la brutalidad de la conquista de la gran riqueza espiritual que trae la cultura hispánica. Yo siempre pongo un ejemplo. Una vez me convidaron, siendo un muchacho, a conversar sobre el gaucho. Y quien me presentó, yo tenía en ese momento 28 años, era un pibe, como quien se dice, va a hablar sobre una figura única en el mundo como es el gaucho, bueno, toda una loa. Entonces, cuando yo sentí decir eso, yo digo, mire, en primer lugar, en América hay seres muy semejantes. Está el llanero, está el sertanejo, están los charros mexicanos, los guasos chilenos, en fin. Pero fuera de la multiplicidad de hombres de a caballo en América, si uno desarma al gaucho, se va a encontrar con sorpresas. Es decir, la figura del gaucho responde muchísimo más de lo que uno se imagina a los valores peninsulares de España, ¿verdad? Fíjate de que monta a caballo por la izquierda como montaba el caballero medieval, que tenía la tizona. Tiene una guitarra, que no es invento nuestro, por cierto, ¿no? Viene de la cítara griega, la guitarra árabe y la guitarra española. La daga es hasta un nombre germánico, dagen, era una espada corta. Toma mate, bueno, eso le viene de los guaraníes, ¿no es cierto? Canta vidalitas
y tiene un cancionero octosilábico descendiente del romance español. Tiene una visión del mundo de cristianismo popular que no es la del indígena. Son cristianos. El gaucho siempre estuvo enfrentado, hay que leer Martín Fierros, ¿verdad?, al indio. El indio lo recibía, era mucho más hospitalario que el gaucho, pero constituye un tipo que si tú lo desarmas, vas a ver que confluyen en su personalidad de base una serie de herencias universales. Uno de los personajes que de alguna manera proporciona claves para caracterizar al hombre de nuestra campaña es el domador. ¿Por qué? Porque el domador no solamente representa los valores del coraje, sino que representa los valores de Occidente. Yo los invito a que comparen lo que era la doma del caballo, que por cierto viene desde Europa, ¿verdad? Viene desde Europa, entre los indios y los gauchos o gauderios u hombres de el mundo ecuestre. El indio al caballo no lo doma, lo manosea, lo amaña, lo incorpora desde que es potrillo a la toldería. Y en determinado momento los niños se montan siendo potrillo, y cuando llega ya a ser caballo hecho, el caballo es manso. El gaucho, vamos a llamarle así al hombre de campaña en general, lo quiebra el animal. Es la posición del hombre de Occidente. El hombre de América, el hombre que es socio de la naturaleza, está plegado a ella, se entiende con ella. El hombre de Occidente, largos siglos lo separan de aquella humana comunión con la naturaleza, se enfrenta a ella. ¿Y qué hace? Lo monta, primero lo embrama, lo mete, lo ata, lo tiene atado allí al bramadero, luego lo monta con espuelas. Primeramente no se le enfrenaba, ¿no? Se le ponía un bocado para quebrar, para cortarle las encías al caballo, ¿no? Y le mete lonja, le da talero y le mete espuela, lo deshace al caballo. Es una ejecución. Quien ve una doma en el Prado no ve esos aspectos terribles, porque de alguna manera eso es de fantasía, aunque hay otros bravos, ¿no?, por cierto, y terminan con la humanidad del domador en el suelo. Pero el acto de domar violentamente está mostrando una Lebensformen, como dicen los alemanes, una forma de vida, una concepción de la vida. Al animal hay que quebrarlo. El indígena lo incorpora. El caballo del indio es un caballo manso, le suelta la rienda y queda quieto. Al caballo del hombre de Occidente, del criollo, no se le puede dejar suelto. Es un caballo que inclusive se le prepara para pasos determinados, se le arma con el freno, ¿verdad? Curva corta chiquito, cuando tamborilea con sus patas. Es decir, hay otra forma de tratar al animal. Y el domador en sí, el domador de estancia, es un oficio riesgoso, es un oficio macho, ¿no es cierto? Representa una aureola de vaquía, de valor, de resolución, de fuerza, ¿verdad? Que quien se corona con ella tiene prestigio. Un buen domador es un hombre prestigioso, ¿verdad? Claro que de algún modo todos los hombres de a caballo eran domadores, así se conseguían su tropilla, domándola, pero en el Prado y en el mundo contemporáneo esa veta se sigue mostrando. Es decir, todavía en nuestro campo, como en el campo de Estados Unidos, la doma es un espectáculo.
ya en el propio campo, ya en la ciudad que está contemplando con nostalgia o con curiosidad las labores del campo. Y ahí aparece la lucha del hombre con el animal. Un indio nunca habría dado ese espectáculo, porque un caballo indio es un caballo aparentemente manso, fuerte, aquello que decía Martín Fierro, pegan trotadas tremendas desde el fondo del desierto, caminaban de noche y trotaban ese trote largo que también tenía nuestro paisano, ¿no? El trote chasquero, un trote rendidor mucho más que el galope. Los charrúas tienen un muy buen ganado prestigio en cuanto a su valor. Siendo un puñado de hombres en la época colonial, resistieron durante 3 siglos. Pero lo de la garra charrúa nace en los campos de Europa. Se emplea por vez primera para animar a los jugadores que estaban en Francia o en Holanda. Yo no recuerdo si fue en Colombes o en Ámsterdam, cuando las Olimpiadas, que surge lo de la garra charrúa. Los europeos creían que los hijos de italianos que estaban jugando allá, porque pensemos los apellidos de quienes jugaban, ¿no? O vascos, Nassá, Cicea, bueno, Scarone, Petrone, todos hijos de italianos. Nada de charrúas tenían. Entonces algún periodista apeló en algún instante, dijo, muchachos, saquen la garra charrúa, que no la tenían por ser descendientes de italianos. Pero eso no importa. Hay en los pueblos una serie de símbolos, alguien les llamó idea fuerza, ¿no es cierto?, que no son tales, pero de todos modos vale la expresión. La garra charrúa, ¿qué significa? Significa luchar en desventaja, en malas condiciones, como estaban los charrúas. Ellos lucharon en desventaja contra el español, contra el portugués, contra el criollo. Era un puñadito de hombres. ¿Y qué era la garra charrúa? Luchar cuando la adversidad inclinaba sus pendones. Y el uruguayo recoge como una consigna el de luchar en malas condiciones, es decir, sacar fuerzas de flaqueza. Eso es la guerra charrúa, ¿verdad? Y que se aplica en determinados instantes. Nace con el fútbol y, bueno, luego se extiende, como tú decías, en el imaginario colectivo y complace justamente el recuerdo de los charrúas, de los cuales no descenderemos desde el punto de vista biológico. Pero sí, en la memoria de las raíces, aquel formidable ejemplo de resistencia y dignidad y defensa del pueblo patrio y sentimiento de libertad, vale para que los tomemos los orientales y uruguayos y lo hagamos válido, porque esos son justamente los mitos dinamizantes de una nacionalidad. Porque giramos alrededor de los mitos, no son los mitos griegos o los mitos de los indostánicos o los mitos de los incas o tribus de la selva del Amazonas, los que están vigentes. Toda cultura, toda civilización tiene sus mitos, que son dinámicos, que son puntos de apoyo, ¿no es cierto? Y en ellos nos fundamentamos para reconocer un nosotros, Los uruguayos tuvieron allá en las raíces un pueblo que no era solamente uruguayo, porque en el siglo XVIII se fueron para la Argentina, se fueron para Entre Ríos, se fueron para Santa Fe, los charrúas, y estaban acá los minuanes. Pero eso no interesa. En el charrúa, que acompañó a Artigas, juntos pero no revueltos, no estaban incorporados a sus ejércitos, iban como ala del ejército 300 charrúas. Hubo miles de guaraníes, en cambio, en la lucha final, Andresito, Sotelo y otro jefe, que se la jugaron con Artigas, ¿verdad?, en la lucha final contra los portugueses y contra los caudillos argentinos que se dieron vuelta también. En el momento del infortunio de Artigas, el charrúa representa, y su garra charrúa representa, un ejemplo histórico que nosotros incorporamos gustosamente a esa panoplia de valores nacionales que es bueno resguardar. Entonces yo no tengo nada que ver con los charrúas.
pero lo siento muy intensamente. Somáticamente no tengo nada que ver. Sí tengo mucho que ver porque en este territorio que yo he pisado cuando muchacho y he recorrido en todas direcciones, estaban los lejanos pasos de aquellos hombres, mujeres y niños que vivían en su propiedad. Esto les pertenecía y vinieron a desalojarlos, como a todos los indígenas de América. Los invasores europeos vinieron a desalojarlos. Y hay que reconocer aquel pecado original, ¿verdad?, de la invasión primaria y lo que significó aquel terrible trauma sobre los pueblos de América, ¿verdad? Otro ingrediente importante dentro de la formación de la personalidad de base oriental y uruguaya es el africano. El africano viene en muy malas condiciones, viene como una cosa. El esclavo es una cosa. Cuando se hace la enumeración de una herencia que deja una señora de animales, dice, dejó tantas ovejas, tantas vacas y 3 negros, ¿verdad? Son papeles coloniales que estuve justamente viendo ayer. El negro es algo así como un animal de trabajo que tiene la forma humana pero que no responde a la condición humana. Hay una serie de documentos en ese sentido. Cuando el negro tiene que obtener su libertad, tanto en la Argentina como en el Uruguay, tiene su condición de liberto luego que va a la cabeza de los ejércitos, es decir, lo ponían en la vanguardia y los que primero que caían ante el fuego graneado eran los negros. Este es un elemento que tenemos que recordar mucho en los manuales de historia escolar, ¿verdad? Fue sacrificado de manera cruel el negro. En segundo lugar, el negro adquiere a través de la dureza del servilismo una conciencia disminuida de su ser. Aunque hay un grupo de estudiosos, de jóvenes uruguayos y no tan jóvenes, que han adquirido conciencia de que es necesario estudiar a fondo, y yo lo digo e insisto, las raíces africanas, ubicar la negritud en el papel que tuvo en la conformación del país, y no solamente a través del candombe, no solamente a través del carnaval, no solamente a través de las llamadas y el barrio Palermo. Hay una serie de virtudes notables, por ejemplo, el amor que tiene el negro para criar a sus hijos. Desde el punto de vista cultural, digo, ¿no? Había un apego muy grande y el hijo del negro era criado con enorme cariño, sin los golpes que el hombre de Occidente le da, por ejemplo. No se golpeaba al niño. Naturalmente que la inyección cultural de nuestra civilización occidental modificó muchos de los padrones culturales de los descendientes de africanos, que por otra parte, frente al mestizaje, se va perdiendo la línea de color, ¿verdad? Basta mirar ahora las llamadas para advertir que gente aculturada, que no son melanodermos, vamos a decirlo científicamente, sino que son de piel blanca, se incorporan a la comparsa. Algunos se tiznan, otros no, son blancos, pero se criaron en ese barrio, se criaron frente a los padrones y complejos culturales africanos traídos y mantenidos por la gente de color, por los negros, y se han anegrado, entre comillas, ¿verdad?, desde el punto de vista de que han asimilado esos valores. Tres épocas, como dije, paleocriolla, neocriolla, poscriolla, y en la época paleocriolla hay una figura representativa de alguna manera en cuanto a la visión del mundo, artística, poética, es Hidalgo, el cielito y la música que encarna aquel espíritu patriótico, gaucho político, como se le ha llamado. En una segunda etapa, la inmigración, y no solamente la inmigración, porque hay una confluencia en los arrabales de las ciudades, determina la presencia, la inauguración y la presencia, desarrollo y auge del tango, ¿no es cierto? El tango
es una música representativa del Río de la Plata. No solamente, no es uruguaya, no es argentina, es de ambos, es de un área cultural. El tango nace de algún modo en los arrabales de las ciudades rioplatenses de Buenos Aires, de Montevideo y de Rosario, de Santa Fe. Hay que recordar a Rosario siempre, nunca se habla de Rosario, que tiene mucha importancia. ¿Quiénes se encuentran en estos arrabales? De alguna manera se encuentran náufragos, los náufragos de Europa que han dejado el paisaje materno, que han dejado el recuerdo folclórico de un pueblo creador y se pierde todo ello. Se pierde el paisaje, se pierde la gente y de alguna manera están desnudos, están a la intemperie. Esa gente que son náufragos, que han perdido el caballo, que han perdido el gran horizonte pecuario, se vienen a las ciudades y se encuentran el hombre sin caballo, el hombre apeado del interior, que es un inmigrante de alguna manera en la ciudad, ¿verdad? Un inmigrante del interior y el inmigrante del exterior se encuentran cara a cara y en su gran orfandad cultural van forjando un instrumento que les dé acentos a esa perspectiva y de ahí sale la melancolía, ¿verdad? Del tango, que no fue tan melancólico cuando nace. El tango se hace melancólico cuando aparecen las letras. Cuando surge es una danza gozosa, es un ritmo que tiene una gran riqueza incisiva, son células rítmicas que puede ser que tengan en ese momento puede ser que haya una presencia mucho más viva de la morenada que posteriormente, ¿verdad? En la época el tango danza. El tango danza une de cualquier manera a aquellas humanidades que hasta desconocían sus idiomas. Para bailar no hay que hablar. Entonces se abrazaban y bailaban, se olfateaban. Había un tactismo, no solamente cultural, sino corporal. Y el tango iba uniendo, ¿verdad?, con su música, con sus ritmos, a aquellos inmigrantes que se hacían a la presencia y vigencia de la ciudad. Un mundo distinto del campesino europeo, un mundo distinto del hombre de a caballo de nuestros campos. El tango en su primer momento es danza, pero cuando madura como danza y cuando los hijos de los inmigrantes y los hijos de los paisanos que tuvieron que dejar sus pagos se hacen a la ciudad, se hacen al barrio, aparece la poética, aparece la metafísica, aparece la ética del barrio. Empiezan a cantar a la vida doméstica, a las pequeñas cosas del diario vivir, al amor contrariado, a los hijos, a la misa de 11, al propio baile, a las vecinas que comentan un casamiento, mire, vestirse de blanco después que pecó. El tango canción es el resumen del pueblo llano del Río de la Plata. Cumple la misma función que el romance español. Es exactamente la misma función popular. Se ha perdido el nombre de quienes escribieron los romances populares. El pueblo entero los cantaba en España, ¿verdad? Y acá sucede lo mismo con el tango. Somos tres hebras que se han trenzado con distintos acentos, con distintas proporciones, ¿no es cierto? Acá ha predominado la europeización, sin duda alguna. La presencia de las culturas inmigrantes, de lo que el italiano o el español o el vasco han traído a este territorio, y luego el eslavo y el judío, etc., todo ello se ha incorporado a través de etapas históricas, porque no es un bloque absolutamente ni indivisible, ni imperturbable, ni incambiable la personalidad nacional. Cambia con los años, es como una nube en el viento. El viento de la historia le va dando formas a la nube étnica, ¿verdad? Y esas tres
integrantes de lo que le llamara Vasconcelos a la de América, raza cósmica, lindo nombre, ¿no? En algún día, no sé si será posible que haya una mutación para que adquiriendo el sentido profundo, no superficial, no la cáscara, sino el grano de lo que significan los valores indígenas, lo que significan los valores africanos y la aportación europea, más el matraz criollo, que es acá donde se mezcló todo, salga una personalidad básica americana y rioplatense que entienda, es decir, que haya comprensión, que no sea la ceguera del ademán espontáneo, lleno de prejuicios, sino que haya a través de la escuela, del liceo, de la universidad, de los medios de comunicación, una clara docencia desprejuiciada, desposeída de todo racismo, científicamente alentada, para que se entienda que nosotros no somos una raza pura, que no somos una cultura univalente, sino que representamos una síntesis que con el tiempo ha ido transformándose, que se va a seguir transformando. Los uruguayos del año 2000, que ya estamos pisando el año 2000, son diferentes a los del 1900 y son diferentes a los orientales de 1830, ¿verdad? Y distintos a aquellos personajes del siglo XVIII que pululaban por la campaña, los paseanderos, los mozos sueltos, o la gente que estaba en el presidio montevideano y que se estaban comenzando a formar, ¿verdad?, en aquella gran mezcla química de espíritus y de cuerpos, ¿verdad?, una serie de estereotipos, de tipos o de prototipos que han ido cambiando con el tiempo. Los uruguayos tenemos que tener una memoria muy viva de lo que fuimos, de cómo se fue formando el espíritu nacional contemporáneo. Y eso sí es el sentido de la identidad. No decir somos negros, no decir somos españoles o somos italianos o somos indios. Somos, a lo largo del tiempo histórico y de las generaciones y de la manera como la cultura va transformando y va confluyendo en distintas corrientes de síntesis, un espíritu nacional que es consciente de sí mismo y que no es, sobre todas las cosas, eso es lo más importante, que no es un espíritu nacional exclusivo, que ve al vecino disminuido, sino que lo vea enaltecido y a la misma altura, pero distinto, ¿verdad? El argentino, el porteño, no es aquel porteño que mirábamos con desprecio, y el uruguayo no es el uruguayo que contempla el porteño con desprecio, esto lo digo entre comillas, o que el riograndense es un vallano cobarde, sino que tengamos, a través de la docencia, la comprensión y la interpretación de nuestros espíritus nacionales, el sentido de la hermandad de lo que significa la Forja de América y la gran unión de los pueblos que hubo hace 200 años, 300 años, y la necesidad de recuperar esas grandes raíces que de alguna manera fueron cortadas por las fronteras. Revincularnos con esas viejas raíces, con esos viejos estratos perdidos allá en el fondo de la historia y que al salir a flote van a demostrar identidades que nos van a dejar sorprendidos. Daniel Vidart ha publicado numerosos libros. Entre sus últimas obras, El mundo de los charrúas, Los cerritos de los indios del este uruguayo, El espíritu del carnaval, 2 volúmenes sobre la trama de la identidad nacional, Indios Negros Gauchos y El diálogo ciudad-campo, y el recientemente editado El Uruguay visto por los viajeros.
¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda?